Apreciados compañeros, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad me corresponde a mí presentarles el tema sobre la creación de modelos predictivos de la emoción con espectroscopia funcional del infrarrojo. Es un tema que busca abarcar todo lo que corresponde a la parte del cerebro de la persona en sus diferentes estudios a través de esta técnica de infrarrojo. Para ellos nos vamos a basar en lo que sería el tema fundamental que me corresponde desarrollar. Y es que para ello vamos a evaluar con precisión las emociones humanas que han sido durante mucho tiempo un objeto de investigación y profesionalización de la interacción humana-computadora. Es muy importante partir de esta premisa, como dice el autor, ya que las emociones es esencial para comprender las experiencias de los usuarios o de los destinatarios con diferentes técnicas, diseñando sistemas adaptados básicamente para el estudio en cuanto a lo que serían las funciones del cerebro a través de esta técnica de infrarrojo. Para ello, podemos decir que las emociones es un fenómeno complejo que a menudo, queridos compañeros, es difícil de reconocer para los seres humanos. Y digo que es difícil porque a veces nosotros podemos notar, como lo vemos en la imagen que les estoy presentando, vemos la imagen del cerebro, pero a veces también se nos dificulta a nosotros comprender un poquito más toda esta funcionalidad, cómo a través de estos métodos, diferentes métodos que mis compañeros han podido explicar y que yo hoy les quiero también traer, el método de infrarrojo, cómo se pueden hacer todos estos estudios. Y para ellos nace una primera pregunta: ¿qué es la espectroscopia funcional de infrarrojo? Nos suena conocido a algunos, otros es unas palabras nuevas, mas sin embargo, esto quiere decir que es una técnica basada en la emisión que hace luz infrarrojo y que crea como tal una técnica que permite la detención del consumo de oxígeno en el cerebro a través de las células sanguíneas. Por ende, el cerebro con su actividad consume oxígeno. Detectando la cantidad que consume, podemos saber la cantidad de actividades que hay en la corteza. Es decir, precisamente lo que hace la espectroscopia funcional de infrarrojo lleva a determinar esta cantidad de actividades que hay en una corteza. Por eso, como lo vemos en las imágenes, es una persona que lleva en su cabeza una cierta capa o más aún un cierto gorro con una cierta cantidad de cables que le permiten a las personas estudiar a través de estos métodos infrarrojos. Pero también nos podemos preguntar cómo funciona esto, cómo funciona esta espectroscopía en cuanto a esta técnica o en cuanto a este desarrollo de infrarrojo. Y es que la espectroscopía funcional de infrarrojo es una técnica no invasiva de neuroimágenes. Estas imágenes utilizan y hacen que la luz infrarrojo para determinar los niveles de actividades de la corteza cerebral en base a su consumo de oxígeno. Esto a su vez, queridos compañeros, mide los cambios en el consumo de oxígeno en el cerebro, lo que indica una mayor actividad en la zona que más oxígeno consume. Lo consigue a partir de mediciones continuas que se van llevando y que esto nos van ayudando a obtener una serie de resultados para captar cómo son las imágenes dentro de nuestro cerebro, o más aún, cómo nosotros vamos a lograr que impacte nuestra publicidad, hablándolo del tema que nosotros estamos desarrollando. Y para ello también se utilizan estas diferentes técnicas. Pero esta técnica de neuroimagen que estamos estudiando revolucionaron la neurociencia. Y nos podemos preguntar, ¿por qué revolucionaron la neurociencia? Y es que debemos partir primero de los años 80. ¿Por qué? Porque surgieron nuevos métodos para estudiar en tiempo real los medios o más aún los cambios fisiológicos que ocurrían en el cerebro de un individuo mientras realiza una tarea cognitiva. Ya esto nos lo ha explicado en varias oportunidades el profesor, cómo han sido estos procesos, cómo se van desarrollando y cómo nosotros lo vamos a observar a lo largo de nuestra labor como tal. La neuroimagen permite relacionar actividades mental
y actividades cerebral de acuerdo a la lógica siguiente. Si nosotros, ahorita que nos encontramos escuchando esta clase, pensamos en una actividad mental, y esta actividad mental nos lleva a relacionarnos en una actividad cerebral de acuerdo a la lógica siguiente. Si nosotros observamos que una área del cerebro incrementa su actividad durante la realización de una tarea cognitiva, podemos atribuir a dicha área cerebral la función cognitiva que requiere la tarea. Todo este descubrimiento se ha facilitado por herramientas como la espectroscopía por infrarrojos cercano funcional. Entonces, ya aquí tenemos como tal un ejemplo clarísimo para nosotros observar cómo llevar al estudio este método, o más aún esta herramienta de espectroscopía por infrarrojo. Por ende, esto consiste en un sensor emisor que proyecta la luz a los tejidos, como lo estamos viendo en la imagen. Un sensor receptor que recoge la luz que retorna del tejido y un procesador que deriva los parámetros de oxigenación y contenidos de hemoglobina del área sensada. Es más o menos como nosotros lo vamos viendo en la imagen que estamos pasando a continuación, y esto nos trae una aplicación, y es que la aplicación es que los procedimientos de análisis basados en la tecnología se han desarrollado tanto en los últimos años que se considera a escala mundial auxiliares muy importantes del monitoreo de procesos fisiológicos y fisiopatológicos en tiempo real y de aplicación directa en diversas ramas de la medicina. ¿Por qué? La luz casi infrarroja penetra fácilmente en el cráneo y el tejido superficial surface para reflejar la suficiencia de perfusión de la microvasculatura bajo el sensor. Es prácticamente el ejemplo que nosotros vamos a observar a lo largo de todo el ejercicio que estamos realizando, o más aún de la investigación que se pudo obtener. Por ende, el enfoque de nuestra investigación implica el uso de espectroscopía funcional de infrarrojo cercano en un método relativamente nuevo. Dice el autor que hay técnicas de medición cerebral no invasivas que es resistente al ruido portátil y permite una mejor comprensión, o más aún un mejor método para que las personas puedan obtener mejor resultado. Esta investigación, dice el autor, hace dos contribuciones principales en el ámbito que me permite a mí entender y presentárselo a ustedes para poder tener una mejor comprensión. La primera es la que nos permite demostrar la capacidad de clasificar y distinguir entre estados afectivos en diferentes dimensiones, mientras que en segundo lugar desarrollamos modelos para clasificar y proceder estados emocionales entre el sujeto, creando la capacidad para generalizar el modelo a nuevos participantes. Y esto nos lleva como tal a un reciente aumento. La mayoría de los investigadores dicen que están de acuerdo en que las emociones son estados afectivos que existen durante un periodo de tiempo, periodo que ellos consideran que es relativamente con duración que van desde milisegundos a minutos, y esto constantemente lo podemos observar nosotros. Pero para ello también podemos hablar de algunas limitaciones. Estas limitaciones que nosotros encontramos es que se han identificado múltiples factores que pueden modificar las medidas y las interpretaciones. Primero, hay factores exógenos como la edad, la obesidad, el edema, la enfermedad vascular, la agitación o el dolor. O también encontramos fármacos modificadores del tono vascular. Por ende, también tenemos algunas ventajas. Una de las ventajas que nosotros encontramos para este tema que estamos estudiando es que las técnicas de espectroscopía por infrarrojo es más directa en captar las imágenes del cerebro en comparación de otras imágenes que podemos encontrar con estudios magnéticos funcionales. Un ejemplo, una resonancia. Queridos compañeros, las técnicas de neuroimágenes abrieron ante nuestros ojos la posibilidad de conocer un poco más a fondo el funcionamiento de una de las estructuras más complejas del universo.
No obstante, llegando a este punto, necesitamos ampliar los horizontes de las técnicas. Por tanto, queridos compañeros, para finalizar y dejando claro un poco más de cómo es esta técnica o estas aplicaciones de la espectroscopía funcional de infrarrojo, esta técnica está siendo ampliamente usada en los ámbitos de investigación funcional como tal de la parte del cerebro en diversos contextos. Por tanto, nos corresponde a nosotros seguir comprendiendo un poco más de estas nuevas técnicas que nos permite a nosotros también ampliar nuestro conocimiento en el neuromarketing. Se dice también que muchas de estas aplicaciones son diversas y se utilizan, por ejemplo, para la esquizofrenia, para la depresión y más aún, ayudan también a una mejor comprensión de cómo es el cerebro y cómo ha tenido su función directamente en las diferentes actividades que realizamos. Desde mi punto de vista, estudiando la parte de publicidad, creo que esto también nos ayuda a nosotros captar a qué público estamos llegando, cómo está llegando nuestro mensaje. Yo creo que estas técnicas también de infrarrojo nos pueden servir a nosotros para hacer un estudio también en cuanto al marketing. Yo creo que ya es tarea de nosotros seguir la investigación y encontrar informaciones que nos permita comprender y tener más conocimientos del tema. Queridos compañeros, si quedan algunas dudas pueden dejarme sus comentarios y estaré dispuesto para responderles. Muchas gracias y que Dios los bendiga.